Está Leonardo Grosso con nosotros, que es diputado nacional de Frente de Todos y uno de los referentes de Movimiento Evita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estas son las noticias económicas. Mi pregunta inmediata es, ¿cómo hacemos para que la gente recupere la expectativa de que las cosas van a estar bien en lo inmediato? Bueno, hay que darle, por un lado hay que darle tiempo al plan de estabilización que presentó Massa, que tiene 3 meses, 100 días y demás. Después de mucho tiempo, de mucho barullo macroeconómico, vino Massa, un acuerdo de nuestra coalición de gobierno, un ministro con fuerza política a ordenar, y está estableciendo las bases de un plan de estabilización, valga la redundancia, que me parece que está teniendo de a poco sus efectos y que necesitamos un poco más de tiempo. Sin dudas a eso hay que agregarle, muchos de nosotros creemos, hay que sumarle la recomposición del salario, que no es solo la recomposición del salario de quienes trabajan de una manera formal, porque si no nos quedamos con 1/3 de los salarios, sino de la recomposición de la capacidad de compra de la mayoría popular argentina, de alguna manera. Y estos son etapas que se van a ir cumpliendo y que nuestro gobierno trabaja para ir cumpliendo y que necesitamos que tengan más efectividad y necesitamos que se hagan palpables para la gente. La gente, es cierto, la está pasando mal hace un tiempo largo, ¿no? No es una crisis que generó nuestro gobierno, es una crisis que viene del gobierno anterior a partir de los desajustes. Yo le voy a ir pidiendo a nuestro productor si podemos poner las placas de salario mínimo vital y móvil. Me parece que es uno de los temas del día y vale la pena, ya que repasamos ese tema de apertura, que Leonardo nos pueda dar su mirada, porque el valor de que es poco o mucho es relativo en función de mediciones. Entonces, hoy veíamos la recomposición del salario mínimo vital y móvil y yo digo, bueno, pero ¿desde dónde partimos? ¿Desde dónde partimos? De 57.900 pesos, que a valores de hoy, con la proyección que hacen privados sobre la canasta básica del INDEC, me da que esa canasta, para no ser pobre, está en 48.400 pesos. Es decir, es una delgada línea. El dato nuestro es en un año. Nosotros trabajamos como con las jubilaciones en aumentos marzo contra marzo. cada mes, cada trimestrales, bueno, depende de la variable de la que hables, a lo que me para refiero, superar el 100%, que es lo que se estima. Todos dicen que es un poquito menos la inflación anual, porque lo que nosotros necesitamos es que salarios, jubilaciones e ingresos de un sector muy importante de la población le gane a la disputa distributiva, en definitiva, a la inflación para recomponer el salario. Pero yo lo que digo, la foto actual te marca que hay una delgada línea entre ser pobre y tener un trabajo con un salario mínimo vital y móvil formal. Está claro, es muy pequeña esa diferencia. Yo te lo pongo, para no hablarlo en porcentaje, te lo muestro en pesos. Tener trabajo no te garantiza zafar. Por eso tenemos que discutir, es una discusión en la Argentina y por eso nosotros, de hecho, se viene planteando hasta públicamente, lo dijo hace poco la vicepresidenta, hay que hacer un acuerdo porque necesitamos nosotros ir a una política distributiva, porque el crecimiento está, porque después de la pandemia el rebote del crecimiento está, porque hay condiciones particulares que tiene la Argentina en términos del presente y del futuro que se proyecta a partir de determinadas situaciones más estratégicas de bienes comunes, le digo yo, recursos naturales, dicen otros, que posee la Argentina y que el mundo necesita. Entonces ese crecimiento va a estar. ¿Qué necesitamos nosotros discutir? A largo y mediano plazo. Y nosotros necesitamos discutir cómo lo vamos a redistribuir. Cómo redistribuimos toda esa ganancia. Que esta ganancia, como dijo Cristina la otra vez, ¿no? Que no se la queden 4 vivos, que es lo que pasa cuando está desenfrenada la inflación. Cuando está desenfrenada la puja distributiva, que son los más poderosos imponiendo su lugar relativo en la cadena de comercialización y de producción para absorber la mayor cantidad de dinero circulante, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando hace falta acuerdos y que todos los sectores colaboren, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras colaboran, el Estado colabora, los más pobres colaboran, bueno, los empresarios también tienen que colaborar como colaboró el Estado con ellos durante toda la pandemia, porque el IFE, los ATP y una infinidad de recursos que se pusieron en este país permitieron que la caída que sufrió el mundo entero en una situación inédita y muy particular
fuera menos abrupta de lo que hubiese sido después de para la eso situación en la que encontramos nosotros el país. Porque si no queda como en una cuestión muy romántica, en donde todos nos ponemos de acuerdo y cedemos en un momento y decimos, bueno, ahora sí, nos agarramos de la mano y decimos, sí, ahora cedemos cada uno. Es política. El Pero Estado es regula un Estado que y las regula. fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas tienen responsabilidad. El oficialismo tiene responsabilidad y la oposición tiene responsabilidad de sentarse a una mesa, acordar políticas y acompañar, ¿no? Leonardo, uno de los temas que generó mucha polémica en los últimos tiempos y distorsiona estas discusiones, porque son las discusiones de fondo, es el tema de los planes sociales en general. Se viene hablando, pero en particular se habló mucho de los planes potenciar trabajo, porque salió... A ver, recapitulemos porque pasaron muchas cosas. El propio ministerio, en la gestión Zabaleta, encargó una auditoría interna sobre estos planes. Se filtró información supuestamente desde la AFIP de que de casi 1.900.000 planes potenciar trabajo, un tercio estaban, o un cuarto estaban, estaban por fuera de la legitimidad o la legalidad de lo que debía ser. Se abrió una causa judicial porque el fiscal Marijuán levantó un montón de datos de ahí. Se habló de gente beneficiaria de ese plan que compraba dólares, gente que tenía embarcaciones, gente que declaraba bienes personales, etcétera, etcétera. En la presentación de uno de esos temas hicimos una tapa la semana pasada que era Emilio Pérsico, uno de los líderes o el líder del movimiento Evita, funcionario de Desarrollo Social, donde hablábamos de esta cuestión. Vos me escribiste, me dijiste que no era exacto lo que estábamos planteando y te dije, bueno, dije a cámara y vino la invitación, venite y nos das todas tus cifras. Después hubo explicaciones, la ministra Tolosa Paz dijo, hay irregularidades, pero son no me acuerdo si el 3% o el 0,3% y las vamos a corregir. Repasame qué pasó con este tema. Primero hay un cruce que se hace a pedido de Zabaleta, el ministro anterior, de los datos que ya tiene el Ministerio de Desarrollo, que es el CINTIS, que es un sistema que no recuerdo ahora exactamente la sigla, pero es un sistema que cruza mes a mes los datos de los beneficiarios y beneficiarias del plan Potenciar Trabajo con los distintos datos que se necesitan para ser compatible o no. Y eso hace que, no sé, si te jubilás o por muerte, se da de baja ese beneficio, digamos, o por distintas situaciones, si cumple alguna irregularidad. Esos datos se cruzaron con otros datos de la AFIP con los que no se cruzaba. De eso se trataba la auditoría. Y eso nos da ese informe que se filtró a la prensa y que es mal leído, en realidad, y que mezcla peras con manzanas, decía la ministra. Pagan bienes personales 250.000 personas que cobran el plan. Ese era más o menos el título de el 80% de los grandes medios. O hacen declaración de bienes personales. Tienen declaración de bienes personales. Bienes personales en la Argentina lo pagan 1.100.000 personas. Es decir, que si 250.000 titulares de beneficiarios y beneficiarias del plan pagan bienes personales, sería casi un cuarto de las personas que pagan bienes personales. Entonces ahí ya algo no empieza a cerrar. Después, cuando vos vas a ese documento de la AFIP que se cruza con el CINTIS, ves que bienes personales es uno de los ítems y otro de los ítems es el registro automotor. Y entonces, cuando vos vas al registro automotor, primero te tenés que remitir a una de las condiciones del programa Potenciar Trabajo, que es que vos no podés tener el beneficio si tenés un auto menos de 10 años. Un automotor que es más nuevo que el 10 años, digamos. Pero sí podés tener un ciclomotor. Entonces, si vos después además rastreas a estas personas que aparecen, hay 0 personas que pagan bienes personales cruzadas entre el CINTIS y el Potenciar Trabajo. 0, ni una. Las personas que aparecen en ese gran número, la mayoría son del registro automotor. Tienen que declararlo para ver si tienen algún bien. Lo cruza el CINTIS, lo cruza la AFIP. La AFIP tiene todos los que declaran bienes personales y el dato de todas las personas que cobran. Lo cruza 0. Pero ¿qué hace la AFIP? Cruza el CINTIS, lo de los planes, con bienes personales, automotor y 3 cosas más que saca del quit. Los cruza, da 0, pero aparece que hay 250.000 personas que en estos 4 ítems tienen alguno. En realidad eso tendría que haber dicho el informe de cualquier medio de prensa. ¿Por qué aparecen ahí
250.000 personas porque pueden tener una casa, que está bien, porque pueden tener un auto que tiene más de 10 años de antigüedad, está bien, pueden seguir teniendo el plan, o porque pueden tener una moto, que son la inmensa mayoría de esas personas, inclusive una moto 0 kilómetros. Leonardo, igualmente yo entiendo que a veces el enojo es con el mensajero, pero acá hay un fiscal, que es Marijuán, que tomó por eso, que toma el información mensaje, de ahí, que está, la nota de Infobae, porque la hemos citado, lo mejor que puede pasar para es que hacer una investigue. investigación. O sea, Lo esto mejor ya que puede está en el pasar es que fuero investigue. judicial. Él toma nota de un montón de notas que se hacen en los medios de comunicación con esta información, yo digo, mal interpretada, para no ver más allá de la voluntad de cada uno. Por ahí alguien lo vio así y dice, che, ¿cómo es esto? Viene personal. Cuando lo ves así al reojo decís, esto es una barbaridad. Y después cuando empezás a escarbar un poquito, otra de las cosas, 35.000 titulares compraron dólares. No es así, tampoco. Se cruzan los datos del Quid con los datos del Sintis. ¿Qué te dan? 430 personas sí compraron dólares durante 6 meses. 23 hicieron compras grandes. 407 hicieron compras de un promedio de 70 dólares. El resto, o sea, 34.000 y pico de titulares, tienen consumos desde $1, se consideran. Puede ser alguna plataforma para ver películas, y puede ser algún jueguito que se bajaron en el celular, puede ser cualquier cosa. Yo creo que acá la discusión es filosófica. 43.000 ¿Sabés qué me parece, Leonardo? Personas que tienen plan compran dólares. Que ceñirnos es muy difícil. Que ceñirse, una más. No, discúlpame, un momento. Sí. Porque, ¿sabés qué pasa? Parece que nos ceñimos a los números. Y en realidad, lo que se instaló, que lo bien que haces en remarcar, es a veces apenas el 0,3% de irregularidad. Pero me parece, a ver si opinas lo mismo. Que están siendo dados de baja por el ministerio. Sí, pero se instaló otra cosa. Se instaló en redes sociales si realmente el Estado tiene que ocupar ese lugar, si con lo poco que queda de repartir en la Argentina es el lugar del Estado dando este tipo de programas sociales, o si hay que generar otro tipo de mecanismos. Vos fijate los comentarios en general y después los políticos que toman y usan esto para hacer política. Lo que hay que decir es que hay una estigmatización muy fuerte sobre las personas que cobran plan, con la idea, lo vimos durante las coberturas que se hacen en las marchas, lo vemos todo el tiempo con el desprestigio diciendo son vagos, planeros, no trabajan, le dan planes para movilizar. La realidad es que te interrumpa exactamente es otra cosa la que en sucede. esto, porque es un punto donde se produjo casi un milagro. Eduardo Beliboni hoy habló de este tema casi en estos mismos términos en la puerta del Ministerio de Trabajo. Escuchalo y seguimos la charla. Todas las irregularidades que haya, claramente hay que resolverla. La gente que está mal incluida la tienen que sacar y dárselo ese programa que lo necesita, que hay mucha gente que lo necesita. Ahora, ¿qué ocurre? Dijeron algunos medios que había 250.000 personas que estaban en esa situación. Dijeron que tenían barcos, compraban dólares. Todo mentira. Es una manipulación de una información desde adentro del propio gobierno, una interna, que es una vergüenza porque ha estigmatizado gente que tiene enormes necesidades y que estuvo en vilo pensando que le podían dar de baja el programa social con el que viven y que tendríamos que pedir explicaciones por esto. ¿Quién dio esa información? ¿De dónde salió? Alguien tiene que dar respuestas a esto porque ha sido muy grave que dijeran que la gente como la que está acá, que no tiene casi recursos para comer todos los días, tenga dinero, barcos, compre dólares. Es una manipulación que tiene que ver con la estigmatización de los programas sociales y con la idea de dar bajas. No está resuelto porque todavía no empezaron a entregar la comida. Hay un nuevo compromiso de la ministra. No es que pedimos más, pedimos que llegue. No está llegando. No hay ni siquiera lo que habitualmente tendría que haber cuando hay más demanda. Por lo tanto, estamos esperando que se cumpla ese compromiso porque si no, es un límite. Menos de la comida no se puede aguantar para la gente que tiene que sobrevivir en un comedor popular. Por lo tanto, esperemos que se cumpla, porque si no vamos a tener un diciembre muy complicado. Ahí estaba Beliboni, filosóficamente comparte el criterio de los planes. Ahora dice algo que yo también quería preguntar. Adjudica la filtración de esta información a una interna del gobierno. Se habló mucho de la interna entre particularmente la Cámpora y el movimiento Evita del que vos formás parte, se particularizó incluso de un acuerdo territorial en La Matanza, se puso como muy
en la guerra interna del Frente de Todos, sobre todo quienes tienen, predicamento o fuerza territorial, sobre todo en el Gran Buenos Aires. ¿Qué hay de eso? La vicepresidenta de la Nación fue la primera persona en decir públicamente de la política que había que terminar en una Argentina de crecimiento económico con los programas sociales que van a cumplir ese rol. Por eso yo también te preguntaba. Personalmente Fue la con primera. Pérsico, ¿no? No hay que una interna, hay una cosa pública hecha ya. No, eso que dice Cristina de que cuando hay crecimiento económico tiene que haber otro tipo de políticas sociales, nosotros estamos de acuerdo. De hecho, nosotros no creemos, nosotros no creemos que la política del plan social debe universalizarse. Nosotros queremos que la política del Estado se dedique a fomentar el crecimiento productivo de la economía popular. Nosotros decimos que hay 11 millones de trabajadores de la economía popular en la Argentina, que son más o menos los que cobraron el IFE, que si vos tenés una política productiva de crédito, ni siquiera de subsidio, de crédito para las herramientas y para los insumos, ese sector puede tener un empujoncito productivo que garantice el trabajo, porque el eje de la economía popular es el trabajo como modo de subsistencia y no la ganancia. Cuando vos decís de nosotros, nadie. ¿a quién te Nosotros, referís? yo soy del movimiento Evita y con los movimientos populares venimos planteando una serie de medidas. Créditos no bancarios con tasas subsidiadas para los sectores de la economía popular. Ahí ya tenés monotributo una interna, productivo. porque hay un ala del gobierno que no cree en el motor de la economía popular. Nosotros estamos hablando muchísimo con los compañeros. Ustedes planteaban lo de la cámpora, yo no creo que sea lo de la cámpora. Nosotros no creemos que haya sido la cámpora, sino todos nos conocen, nosotros diríamos las cosas. Para aclararle a la gente por qué la no FIP está conducida por alguien del kirchnerismo. La FIP hizo un cruce que está bien que lo haga y que nosotros queremos que se haga porque queremos que cualquier irregularidad del potencial trabajo tener mayor control. Y esos son datos de 6 meses. Acá lo que hubo es una mala intención o mala lectura, si no hubo mala intención de algunos. Vos decís que esto no salió por una pelea de ustedes con la cámpora. Yo esto que te estoy diciendo a vos acá, todos esos datos los saco del mismo informe del que salen las notas que dicen todo lo contrario. Entonces yo te digo además, prepagas y autos 0 kilómetros. Sí. Bueno, los autos, ya dijimos lo de prepagas. Hay 209 personas que tienen prepagas. Yo trabajo con cooperativas y con compañeros y compañeras que cobran el plan. Algunos de ellos tienen la prepaga porque su marido, su esposa, alguien de la familia, el núcleo familiar, trabaja y lo anota en su prepaga. Y después cuando se cruza esto, ¿qué pasa? Se le cae el plan. Pero, Leonardo, ¿te parece bien eso? Es importante, pero es un cruce que está y que existe. Pero eso es secreto fiscal. Dueños de campo y de comercio. Son monotributos para actividades comerciales, después lo aclara abajo el mismo documento de la FIP, y monotributos para actividades de la agricultura familiar. Esa información que vos tenés, no esos son dueños números, de campo, ¿de dónde son? Productores de frutas y verduras y hortalizas. Claro. ¿Me dejás preguntarte de dónde son esos números que tenés en tus manos? Esos números son el mismo informe que ¿Pero esos números son públicos? Sí, esos números son públicos. ¿Y por qué hicieron una conferencia de prensa para dar a conocer esos números? Porque hay cosas que pueden ser públicas y cosas que no. Los nombres de las personas y todo eso. Pero hay números que son públicos y son de la administración pública que los usa mensualmente. El SINTIS es el sistema de cruce de datos para corroborar. Eso se hace desde el segundo gobierno de Cristina. Eso no lo puede tener toda la población ni el periodismo. El secreto fiscal tampoco. Entonces yo reconstruyendo esto que dice el Eddie, Estado es muy peligroso. Sí lo puede tener, la y esos filtración documentos es muy se hicieron peligrosa. públicos. Sí, pero el Estado. Entonces acá no es el periodismo el problema. El problema es, están gobernando, tienen la caja de ANSES, tienen la caja de AFIP y tienen el instrumento de desarrollo social. Alguno de estos 3 actores filtró la información. No es un problema. ¿Y quién fue entonces? No es un problema, porque implica transparencia. No es un problema que se sepa quién es... Yo estoy a favor de que se sepa, pero no es real de que 3.000 personas por mes de las personas que tienen potenciar trabajo consiguen trabajo en blanco. Ese es un dato que nadie dijo y nadie habla y que no se pone arriba de la mesa. Y entonces se les cae el potencial porque consiguen trabajo en blanco. Entonces, estas cosas son públicas, sí, esas son públicas, pues son datos oficiales de niveles de empleo, de cantidad de destinatarios de los programas sociales. Eso es cualquier pedido de acceso a la información pública con un mail que uno le mande cualquier periodista, cualquier ciudadano.
vos al hablaste, Ministerio de Desarrollo, estos datos ¿Me los dejás tenés. preguntarte por tus propias palabras? Vos hablaste de filtración cuando arrancamos el reportaje. Entonces, a mí, como periodista, me ocupa preguntarte quién filtró. ¿Cuál es la hipótesis? Vos me lo estás diciendo porque yo te dije se filtró estos datos, no. Y es que es grave. Pero no es porque se filtró, no me parece un problema eso, ni es un problema legal. Es eso que fue, ¿qué pasaba? ¿Cuándo salen las notas? 250.000 personas pagan bienes personales y no te mostraban el documento. Y te decían, según documentos... Mira, te voy a contar mi experiencia Esa fue como la primera periodista. nota. La segunda nota pero es que lo yo mismo. no puedo admitir esto, ¿sabes por qué? Porque yo como periodista fui a las fuentes. ¿Y sabes qué? Nadie ni me negó ni me convalidó la información. Pero cuando vos mirabas el documento, era un documento del Estado, era secreto fiscal. Por eso yo insisto, vos en los medios, ya está en los medios, es un documento que dice esto que te estoy diciendo yo. Entonces, lo que yo te digo es, ¿hay una campaña de estigmatización? Sí. Puede ser que alguno, ahora, que otro. Hay una campaña sobre esto que dice que no... Es posible que haya gente interesada. De hecho, digamos, seguro hay gente interesada en estigmatizar o en que no se le dé ningún subsidio a nadie y todas esas cosas. Está todo bien. Ahora, me parece que prima la buena intención en este sentido. Hay demanda de información, se quiere información y se quiere información transparente, y ese es el origen de toda esta cuestión, publicar información que sea transparente. Y segundo, hay inquietud en esto de, y al movimiento Evita le cabe, de estar de los dos lados del mostrador. O sea, como que eso genera un ruido que es difícil de entender por los que no están, por parte de los que no están en esa situación. O sea, funcionarios que aparte son después parte del movimiento que reparte o controla o sea, hay un ruido ahí que genera que se mire la información así, de costado. Hay una política pública que se viene desarrollando hace muchos años. Hay pelea de las organizaciones para construir determinada orientación de las políticas públicas. El salario social complementario, que hoy es el potencial trabajo, es el resultado de un proceso de pelea de las organizaciones sociales en la época de Macri, donde se sanciona la ley de emergencia social, que yo soy Para vos no hay de los conflicto autores en de que esa ley. El movimiento social no ponga hay al ningún funcionario. conflicto porque el Estado tiene que gestionar para la gente, y la gente que es parte de nuestro espacio político tiene realidades, y los dos lados del mostrador siempre hay una especie de doble vara. Cuando es un sindicalista o es un movimiento social, están de los dos lados del mostrador. Cuando es un empresario, es que viene a aportar la experiencia y la sabiduría de la trayectoria. Nunca se puede colaborar, claro, pero nunca se puede pensar en la experiencia y la trayectoria de los militantes sociales que vienen a aportar a que el Estado tenga mejores políticas sociales y más efectivas, deje de pifiarla en un país que hace 40 años o 50 años cada vez tiene más pobres. ¿Pero este planteo es para el propio gobierno? No, este planteo es para la política en general. Nosotros creemos que hay un aporte que tienen que hacer los movimientos sociales en términos de diseñar políticas sociales y que han hecho los movimientos sociales. Hay un aporte que tiene que hacer el Estado. Nosotros creemos que las políticas universales están bien para los sectores de la niñez, para los sectores de los adultos mayores, pero que en el medio, y acordamos con lo que dijo Cristina el otro día, y Alberto también acuerda con eso, y en el peronismo hay un gran acuerdo que el ordenador es el trabajo, y nosotros lo que queremos es políticas de trabajo tenemos que ir a una que no haya más estigmatización. ¿Vos querés ser intendente de San Martín? Entre otras cosas. San Martín es un distrito muy complejo. Industrial. Bien. El planteo es, ¿qué hacemos con la pobreza en el distrito? Mirá, nosotros en San Martín tenemos 3.400 industrias, pymes, empresas en general. Por ejemplo, 13.000 comercios. Bueno, una política de arraigo del empleo local